Buenos días a todos. Bueno, fui a un curso el otro día que era todos y todas, pero yo sigo diciendo todos. Bueno, me están grabando. Tengo que mentalizarme. Muchísimas gracias a Luis por la presentación y bueno, y porque además es el organizador de este tercer seminario que ya se va consolidando cada año. Los profesores de civil, bajo el formato de este seminario, pues vamos cumpliendo con las exigencias de las actividades formativas y bueno, me parece interesante que se vaya consolidando este año de Derecho de Familia. Nada, felicitarlo por la magnífica organización, a la compañera también Arantxa por su exposición. Y bueno, a mí me toca hablar de mediación, como no, yo soy una apasionada de la mediación. Y además, bueno, voy a hablarles un poco del presente y el futuro de la mediación. Decía ayer una ponente, porque estamos además el don casi de la ubicuidad. Estamos asistiendo, otra compañera y yo, a un congreso internacional sobre mediación como un instrumento para la paz, y una de las ponentes comentaba ayer que cuando comienzas a coquetear o a estudiar o tienes algo que ver con la mediación, como me ha ocurrido a mí, desde que el defensor del pueblo del Gobierno de Canarias me pidió que hiciera un informe sobre la mediación, pues me ha enganchado, ¿no? O sea, me ha enganchado y además está la cuestión que acaba de comentar el compañero, de que mi condición de magistrado suplente me ha hecho conocer un poco, si me lo permiten, las tripas del sistema. Esto es que conozco la conflictividad y sobre todo también en el ámbito familiar, porque hay muchísimas sentencias que he puesto en este sector del derecho, entonces conoces la conflictividad y te das cuenta de que algunas de esas situaciones de conflicto en el ámbito del familiar no alcanzan una adecuada satisfacción con una sentencia. La sentencia se pone, el magistrado la pone, la sala la pone, en caso de apelación, pero muy probablemente esa sentencia acabe en algún cajón porque en la realidad es prácticamente inejecutable. Porque es un tipo de conflicto que debe tener otro tipo de abordamiento, tiene que encauzar de otra manera, ¿no? O sea, una litigiosidad, un enfrentamiento entre los progenitores sobre si el niño tiene que hacer la primera comunión en La Laguna o en Santa Cruz, o si tiene que devolver o tienen que entregarlo al otro progenitor a las 3 o a las 3:30, que puede ser una pelea. Como ustedes comprenderán, la pelea no son las 3 y las 3:30. La pelea es el enfrentamiento a muerte, si me permiten, entre los progenitores. Y eso no hay sentencia ni juez en este país que consiga resolverlo. Se dicta la sentencia, se pone un régimen de visita y al día siguiente no lo devuelve a las 3 sino a las 3:30, y a continuación empieza un calvario que probablemente dure muchísimos años, por la devolución del menor, por la primera comunión, por dónde va a hacer los estudios, en fin, por si se va de Erasmus, aunque ya será un mayor de edad. Pero, en fin, un calvario de problemas que la sentencia, el juez, no puede ponerle solución. Por lo tanto, la mediación es una respuesta magnífica para muchos conflictos y especialmente para los conflictos familiares. Bueno, pretendo desarrollar este pequeño índice, pero me van diciendo cuánto tiempo me queda, para que también me parece muy interesante que ustedes tengan la oportunidad de preguntarme si mi intervención les suscita interés y les deja dudas, ¿no? Vamos a ver el presente de la mediación, un poco les voy a decir en primer lugar esta figura jurídica, qué es, porque para hablar de ella un poco identificarla, cuáles son las normas que fijan un poco el marco legal de la mediación, y los principios informadores, que esos claves, digamos un poco los cimientos sobre los que se articula toda la mediación. Me parece muy interesante hablarles de la mediación intrajudicial, porque es una de las fórmulas que está haciendo porque la mediación arraigue muy tímidamente, pero que un poco vaya arraigando en la sociedad. Y cuál es el futuro de la mediación. Yo tengo un mando estupendo y maravilloso que me permite estar hablando y pasando diapositivas, pero la ley de Murphy hoy no funciona. Bueno, pues ¿qué es la mediación familiar? Esta es la recomendación del Consejo de Europa sobre la mediación. Además es, digamos, la carta fundacional de la mediación, no es una norma. Las recomendaciones, como ustedes saben, son juristas, bueno, casi juristas, no es una norma jurídica vinculante, pero es una recomendación que hizo en su momento el Consejo de Ministros a todos los países miembros para animarles
les recomendaba que regularan la mediación. Pero esto se ha convertido, digamos, en la Carta Fundacional. O sea, no hay norma posterior que regulara la mediación que no haga alusión en la exposición de motivos o preámbulo a la mediación. Proceso en el que un tercero, el mediador, mediadora, Carlos, imparcial y neutral, asiste a las partes de la negociación sobre las cuestiones que son objeto de litigio con vista a la obtención de acuerdos comunes. Vamos a ver, la ley canaria, porque eso sí, tenemos tantas leyes de mediación familiar como autonomía, como no podía ser de otra manera. Me pongo a legislar y aquí tenemos leyes para todos los gustos. La ley canaria nos dice que la mediación familiar es un procedimiento extrajudicial y voluntario. Ahí empiezan a los grandes pilares de la mediación, al margen del proceso, con carácter voluntario, en el que un tercero, ya debidamente acreditado, con una formación especializada. No, es que yo tengo habilidades, yo siempre he podido mediar entre los conflictos entre mis amigos. No. O sea, no. Esto es un mediador, es una profesión, y tiene que tener una formación específica. No estamos hablando de tener ciertas habilidades interpersonales, sociales, no estamos hablando de esto. Ese tercero informa, orienta, asiste, pero no tiene facultad decisoria. Por tanto, la mediación no es un mecanismo de heterocomposición, no es un tercero el que resuelve, el juez, el árbitro, sino que son las propias partes en conflicto las que con la ayuda de este profesional consiguen que estas personas lleguen a una serie de acuerdos, que pongan un poco fin a esa contienda. El objetivo va más allá que el propio acuerdo, pero es un poco restablecer el diálogo, la comunicación, porque no pretende la mediación que las partes se reconcilien, ¿no? Ni tampoco es un terapeuta, una cheslón, las partes, no. Las partes tienen un conflicto, han decidido romper su convivencia y la realidad que surge a posterior requiere que las partes se pongan de acuerdo. ¿Dónde van a vivir los niños? ¿Quién va a pagar la hipoteca? Ahí es nada. ¿De quién es el Audi? ¿O el Q5? ¿O de quién son las acciones de Inditex? Eso es siempre los bienes que en mis clases componen el patrimonio ganancial. ¿Quién se queda con el perro? ¿O quién se hace cargo del cuidado de los menores? Todas esas cuestiones hay que resolverlas, por más que se haya roto la convivencia. Eso es lógicamente. Y si las partes no tienen hijos, pues, y son pareja de hecho, que de hecho son pareja, pues también tienen un montón de problemas, porque a mí no me gustan los papeles, pero si no te has casado porque no te gustan los papeles, pero convives con alguien, probablemente tengas bienes en común, tenga algunos conflictos que surgen como consecuencia de esa convivencia durante el tiempo, deja rastro. Entonces tienes una cuenta corriente en común, te hiciste en la casa sobre el solar de tu suegro. Vete a liquidar eso ahora. Momento suegro, te deja el solar y tú haces la casa. Me están grabando. Bueno, tercero, sin facultad decisoria, que asiste a los familiares en conflicto. Porque estamos hablando de la mediación en el ámbito familiar. Con el fin de facilitar vías de diálogo, la busca por estos de acuerdo, ¿ves? No solo, aunque muchas veces el legislador habla de acuerdo, aquí hay un elemento también importante. El legislador aquí es sensible con la institución porque piensa, además, que no solo es el acuerdo, que a los juristas es lo que al final nos interesa, sino contempla que el restablecimiento del diálogo y la comunicación entre las partes es crucial. Además, ustedes saben perfectamente que en materia familiar es que el conflicto no es estático, porque los niños tienen 3 años, pero después van creciendo y a medida que van creciendo las situaciones que hay que regular son distintas. Imagínense las demandas que se plantean como consecuencia de esa evolución natural. Entonces, lo que en su momento acordaron para resolver el problema requiere ciertas adaptaciones con el paso del tiempo. Si tú creas esas vías de comunicación y de diálogo, muy probablemente las partes las has empoderado, que dirían los psicólogos. El mediador empodera, consigue, legitima a las partes para que ellos tengan herramientas, recursos para resolver el problema. De tal manera que cambian las circunstancias y tenemos capacidad para volvernos a sentar, hablar, dialogar, comunicarnos
y resolver ese problema. Búsqueda de acuerdos justos, duraderos, estables, justos. El concepto de justicia no es objetivo, muy probablemente, ¿no? Justo será lo que las partes hayan acordado y en función de sus circunstancias, ¿no? Duradero, esto es muy importante porque claro, el conflicto familiar no es como cuando tienes un incidente con el coche, un momento al salir de la facultad, un coche te da por alcance, esa persona no la habías visto nunca y muy probablemente no la vuelvas a ver en tu vida. Bueno, ahí en ese momento se hace un acuerdo o vas a la vía judicial y ahí acaba todo. Pero en el conflicto familiar, ¿qué ocurre? Primero tiene una historia pasada. Hay una historia pasada y tiene un futuro, porque no has roto con tu pareja, con el progenitor de tus hijos o con el padre de tus hijos, pero el vínculo permanece, porque tienes bienes, porque tienes hijos, entonces esa relación está ahí y necesita que el acuerdo dure, que permanezca en el tiempo y además que tenga las partes capacidad para adaptarlo a las nuevas circunstancias, que sea eficaz, porque lo que les decía antes, la sentencia va a poner que los padres tienen un régimen de visita respecto de los menores, pero realmente si las partes no han, ese acuerdo no lo han asumido como propio, no ha sido fruto de su propia decisión, muy probablemente lo van a incumplir. Y entonces empieza el calvario que les comentaba antes. Por tanto, es clave que tú hayas decidido, hayas hecho, la mediación te permite hacer unos acuerdos como un traje a la medida. Este es el problema y yo lo voy a resolver de esta manera, porque además ustedes saben que aunque en materia de derecho de familia el principio de la autonomía de la voluntad tiene ciertos límites, sin embargo hay un instrumento que se llama el convenio regulador que te permite regular todos estos aspectos que se originan tras la ruptura de la convivencia. Yo creo que aquellas personas que no pueden prescindir de un móvil durante una hora podían dejar la sala y ya después ven la grabación. Bien. Estaba diciendo... Claro, el principio de autonomía de la voluntad, que efectivamente tiene ciertos límites en materia de familia, pero el legislador ha dado gran protagonismo a las partes porque les permite en un convenio regulador establecer todo este tipo de medidas. Y si no vulneran los intereses del menor, que estoy segura que prácticamente en ningún caso se deja de aprobar un convenio porque no se atente contra derechos del menor, el juez lo va a aprobar, el fiscal le va a dar el visto bueno, con lo cual el protagonismo es absoluto, porque el convenio regulador, si lo hace un abogado o si o está bajo la supervisión de un mediador, va a moverse dentro de esos límites en los que el legislador permite actuar a la autonomía de la voluntad en materia de familia, con lo cual somos nosotros, las partes, los que en función de estas circunstancias familiares adoptamos unas medidas para resolver la situación que se origina tras la ruptura de la convivencia. Como nosotros hemos adoptado ese acuerdo en función de nuestras circunstancias vitales y nuestros intereses, lógicamente nos vamos a responsabilizar de su cumplimiento, porque ese es lo que les decía. El pleito de familia puede durar 2 o 3 años, pero la ejecución de sentencia puede durar toda la vida. De hecho, los jueces dicen, cuando está aquí una abogada asintiendo, está asintiendo, pero es que cuando se dicta la sentencia, dicen los compañeros magistrados con los que, bueno, es que comienza el pleito, porque el niño no te lo devuelve a las 3, a las 5. ¿Este fin de semana te toca a ti? Pues no te lo entrego. ¿La pensión de alimentos son 200 euros? Pues te ingreso 125 o no te ingreso nada. Y esto es hasta el infinito y más allá. Eso es increíble, ¿no? Va produciéndose una situación de completos incumplimientos, porque además lo que quieres en realidad es enfrentarte, mantener el conflicto con la otra parte. Esa es un poco mantener viva esa situación de venganza, de enfrentamiento. Por tanto, al objeto de evitar también justos, duraderos y estables, y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados, o bien reducir el alcance de los mismos. Miren, la ley que introdujo en la ley que introdujo en la LEC, la ley de enjuiciamiento civil, la mediación, miren lo que dice.
un poco lo que acabo de expresarles, con el fin de reducir las consecuencias derivadas de las consecuencias dramáticas, dolorosas, el perjuicio de los menores, ¿no? Está entre líneas, pero eso también lo pone casi, ¿no? Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación o divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo y en especial garantizar la protección del interés superior de los menores, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de la solución de los conflictos familiares, por la vía del mutuo acuerdo con la intervención de un mediador imparcial y neutral. Esta ley modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil e introdujo una serie de artículos, 770, donde se habla de la mediación en el procedimiento judicial. Perdón, no en el procedimiento judicial, sino en aquellos casos donde el asunto se ha judicializado, pero cabe parar, que se pare el proceso y comience la mediación. Pero es la primera vez que, digamos, aparece el término nuestra ley de enjuiciamiento civil. Aunque yo creo que como veremos ahora, yo creo que hay normas anteriores que ya un poco dan pie a la mediación. Y esta es la ley última, que no se refiere a la mediación familiar estrictamente, sino que amplía el campo de actuación a la mediación civil y mercantil. Es un poco más fría, digamos, ¿no? Se entiende por mediación un medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo, por sí mismas. Mecanismo de autocomposición. Yo soy la que adopta las medidas. Nosotros, las partes en conflicto, somos las que, restablecido ese diálogo, esa comunicación, vamos a establecer esos acuerdos que pongan una solución a la situación que se ha originado tras la ruptura de la convivencia, con la intervención de un mediador. No voy a seguir dando definiciones, pero vamos, podemos sacar una serie de conclusiones de lo que acabamos de ver. Y es que en definitiva, esto es un instrumento, la mediación familiar es un instrumento muy potente, muy eficaz para determinados conflictos familiares. ¿Qué tiene el conflicto familiar que no tiene el conflicto que plantea antes, que se origina por una colisión de vehículos? Lo que les comentaba, hay muchos sentimientos. O sea, en el conflicto familiar hay más sentimientos que otra cosa. Hay una historia pasada de las personas implicadas, toda una convivencia anterior. Hay un futuro. Entonces, les decía, igual que en los conflictos en las comunidades de propietarios, es que tú vas a ver al día siguiente al vecino que te ha colgado la ropa y que al colgar la gota te ha mojado la ropa de abajo. Eso llegó a la audiencia provincial. Cuelga la ropa, moja, y al que le moja la ropa pone la demanda. El juez tomará las medidas y ¿quién le dice a usted que al día siguiente no va a volver a colgar la ropa? Ese pleito se puede cronificar. Entonces hay esa situación de pasado común, sentimientos, emociones, relaciones constantes entre las personas, hacen que muchas veces el recurso a la sentencia, como el derecho a la tutela judicial efectiva que se obtiene a través de una sentencia, puede no alcanzarse. Y el concepto de justicia no se satisface por esta vía, la vía judicial. No se satisface. Entonces tienes que conseguir que sean las propias partes que se convenzan, establecer una serie de acuerdos a la medida de esos intereses en función de sus circunstancias personales y además que no venga impuesto por un tercero. Es un cambio de cultura. Esto, en realidad, lo más complicado de la mediación es mediar, es tener técnicas y estrategias para mediar, pero sobre todo cambiar la cultura. Esto es algo que muchos países europeos ya lo tienen. Inglaterra, comentaban ayer, que el 80% de los casos se resuelven al margen de los tribunales. Es una cultura completamente distinta. Y son otros, porque por supuesto la mediación no es, hemos descubierto aquí el Mediterráneo y la panacea, no. Hay situaciones en las que lógicamente no va a poderse utilizar este recurso porque es inviable por las características del problema planteado, porque hay una situación a lo mejor de mucho desequilibrio entre las partes para llegar a ese acuerdo. Bien. Ya reconozco que esto no es una solución, pero me parece que puede ser un recurso muy interesante, muy importante para muchos conflictos familiares. Ya digo, por esas características especiales que tienen los conflictos familiares, porque el juez no va a gestionar emociones. Y probablemente son las emociones lo que van a estar determinando la posición que tú tienes.
porque es que tu pareja se ha echado una novia o, en fin, después de un montón de años de convivencia, te ha dejado. Y entonces el niño sí está ahí, pero es que yo quiero vengarme. Como me decía un compañero de gimnasio, como no, tenía que salir a colación el gimnasio, yo tengo un abogado buenísimo. Él no sabía que yo era jurista, tan bueno que consiguió que a mi mujer le quitaran todo. Todo. Sí, que la dejaran al pie de los caballos. Los hijos, no, era un tema menor, porque de lo que se trataba es de vengarme hoy y también mañana y pasado, y eso es así. Y la condición humana, yo me voy a meter para no excluirme, somos así, en ese tipo de conflictos donde los sentimientos es lo que, digamos, los sentimientos son los que están moviendo los hilos. No creo que sea el caso de un conflicto como el que él estaba relatando, o en un concurso de acreedores, que tiene mucha complejidad, pero yo no creo que sean los sentimientos los que jueguen ahí los hilos de la situación. No son los intereses económicos que tienen otros mecanismos de resolución. Por lo tanto, es una metodología alternativa, esa es la sigla, los ingleses, técnicas alternativas de resolución de conflictos, es solo la terminología que se utiliza entre los países anglosajones para referirse también a la mediación, porque lo que le decía es que no es la vía judicial, sino que es una situación alternativa. Y además no está el planteamiento de que yo acudo al juez porque quiero que me dé una solución al problema. Esa es la vía clásica. Y la otra parte también acude al juez para obtener una solución adecuada. Con lo cual, cuando se dicta la sentencia, muy probablemente ninguno de los dos esté satisfecho. Ninguno haya ganado. Ninguno haya ganado. Entonces, pero claro, el juez tiene que decidir. Y conforme a derecho, va haciendo una valoración de todo el material probatorio, pero tiene que decidir. Y esa decisión muy probablemente no va a satisfacer los intereses de las partes. En este caso, en la medida en que nosotros hemos consensuado las medidas, van a satisfacer nuestros intereses, van a acomodarse a esas circunstancias. Como comentaba una situación, la compañera Arantxa, de un supuesto en el que los padres, un proceso de divorcio, tenían 3 nenes pequeños, fueron al juzgado, un proceso contencioso, el juez dictó la sentencia, la custodia para no sé quién, bueno, supongo para quien fuera, bueno, en este caso fue para la madre, bueno, podía haber sido para el padre, bueno, ningún problema, la sentencia estupenda, maravillosa, monísima, pero ¿qué ocurrió? En el día a día, lo que ocurría es que por las circunstancias familiares, las que sean, el niño pequeñito se quedaba con la madre, el otro se quedaba con el padre y el otro se quedaba con la abuela, con una tía, porque las circunstancias familiares eran así. Y eso es lo que en realidad estaba funcionando y seguramente funcionaría hasta que los hijos fueran mayores. Entonces, realmente eso se puede convenir, eso se puede pactar, eso se puede establecer con un acuerdo entre las partes. Miren lo que dicen, bueno, la apuesta del Poder Judicial por la mediación es muy importante. Los jueces, la apuesta de los jueces, de estos operadores jurídicos por la mediación es, y muy importante. De hecho, están constantemente haciendo convenios de colaboración para que se fomente la mediación en los juzgados, experiencias también en el ámbito penal o cursos de formación. Bueno, además usted entra en Google y pone mediación y es que hay 10 y 15 mil millones de cursos. Sobre eso también voy a volver. Por tanto, es un tema que está muy de moda en ese sentido. En cuanto a formación, está muy de moda. Pero cauce complementario de resolución de conflicto es una fórmula válida y aceptada por el Estado de Derecho, que se ajusta a una nueva concepción de la justicia, lo que decía antes. El derecho a la tutela judicial efectiva que consagra nuestra Constitución no pasa solo y exclusivamente por acudir a poner en marcha la maquinaria judicial. Porque ¿vamos a obtener esa justicia cuando esa sentencia al final es inejecutable o es el origen de un montón de problemas? Creo que también hay otros recursos a través de los cuales se hace verdad o se pone en valor el valor justicia, valga la redundancia. Por lo tanto, es una pieza además relevante para la modernización de la administración de justicia. Fíjense ustedes que aunque de la mediación se predica su carácter extrajudicial, los propios jueces dicen que, bueno, oiga, es que estamos hablando de que la mediación colma el valor justicia, colma el valor justicia,
satisfacción a ese derecho a la tutela judicial efectiva, que estoy convencida que a lo mejor técnicamente me diría un compañero, bueno, Elvira, eso pasa por la vía judicial. Bueno, es que el concepto acceso a la justicia ahora se habla en otros términos, no solo en poner en marcha la maquinaria judicial, sino obtener seguridad, respeto, dignidad, muchos valores, que si los consigue por la mediación, es justicia igual. ¿Por qué no? Bueno, ¿cuál es el marco legal? Bueno, yo les voy a hacer una gracia porque no hay ley, si no se exagera no se nota, pero no hay ley que no contenga ahora mismo una referencia a la mediación. La ley de segunda oportunidad habla de mediación, la ley de no sé qué productos agrícolas habla de mediación, es decir, pon la mediación en tu vida. Y además, en un foro al que asistí hace poco tiempo, en el que había un magistrado del Tribunal Supremo, contó una anécdota que me pareció muy llamativa, para que vean ustedes lo que está en boga, cómo se está apostando por la mediación. Decía un magistrado del Supremo que todos los aspirantes a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, ese órgano de gobierno de los jueces, cuando presentan su programa, porque aspiran a ser miembros del Consejo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, no sé, no me acuerdo del detalle, pero si se les da un 45 minutos para que expongan el programa para aspirar a ser vocales, 50 minutos hablan de mediación. 45, 50, bueno, si no se exagera no se nota. Pero esto lo comentaba un magistrado el otro día. Así que aspiro a ser miembro del Consejo General de Judicial en concepto de vocal. Pues mire usted, ¿de qué voy a hablar para vender y para hacer mi programa de la justicia? Y ¿de qué hablo? De mediación. Eso es muy curiosa, ¿no? Es decir, y todas las leyes, la ley concursal, ya digo, muchísimas leyes que hablan de mediación. Bueno, marco de la mediación civil, porque después estamos hablando de que hay mediación penal en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor e incluso en la modificación ahora del Código Penal para menores o para mayores, mediación escolar, mediación mercantil, mediación, experiencias piloto de mediación en lo contencioso administrativo, la Ley de Jurisdicción Laboral, por supuesto, habla de mediación y conciliación, momento CEMAC se llama. Este instituto, bueno, como le van cambiando el nombre, igual estoy diciendo, las siglas no son las correctas, pero vamos, este mecanismo de conciliación, pero que la ley habla de conciliación y mediación. En la práctica creo que sobre todo se lleva a cabo conciliación. Pero vamos, el abanico de posibilidades de la mediación es mucha, por eso yo acoto el marco legal a lo que es la mediación civil. La recomendación del Consejo de Ministros de Estados Miembros, pieza clave, es la carta fundacional de la mediación familiar, la carta fundacional. Y eso que no es una norma, es una mera recomendación, pero puso todos los pilares. Y no hay norma que se precie que no aluda como antecedente inmediato a la mediación, a la recomendación. La Constitución española, que permite a los cónyuges pactar los efectos de la nulidad, separación y divorcio en el convenio regulador. Bueno, Elvira, ¿y esto qué tiene que ver con la mediación? Pues muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque el convenio regulador es ese mecanismo a través de los cuales los cónyuges, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden regular los efectos que se anudan a la ruptura de la convivencia. Si además lo hacen sirviéndose o con la ayuda de un mediador, será un instrumento idóneo. Por tanto, es importante, ¿no? Ya nuestro legislador, yo no creo que estuviera pensando en el 81 en la mediación, pero yo creo que podemos ver que se está haciendo una apuesta porque sean los propios cónyuges, las partes en conflicto, los que pongan las medidas. Esto es clave. En definitiva, considera que pueden los sujetos implicados en el conflicto los que pueden someter los acuerdos. Que después se tienen que someter a homologación judicial, bien, pero como no se van, si no se superan esos límites, sobre todo el límite de no quebrantar los derechos del menor, se van a homologar. Por lo tanto, está empoderando a las propias partes para que sean ellas las que resuelvan, porque además lo dice todo el tiempo el Código Civil en los artículos que dedica a estas cuestiones. A falta de acuerdo de las partes, el juez decide. A falta de acuerdo de las partes. Bueno, aquí la particularidad es que este acuerdo de las partes se consigue gracias a un profesional, que es el mediador. La ley
de divorcio, la ley 30/1981, bueno, un poco ya la mencioné, sienta un poco las bases, porque digo, considera viable que sea la autonomía de la voluntad a través del convenio regulador donde se articulen estas medidas. Bueno, lo que les decía antes, la ley 5/2005 que modifica el Código Civil e introduce por primera vez, creo que hay una norma anterior sobre la violencia de género, pero bueno, esta ley introduce en la ley de enjuiciamiento civil la mediación. Y además, aunque es una medida extrajudicial, la particularidad que tiene, no la mete en el proceso, lo que nos dice que en aquellos casos en el conflicto se ha judicializado, ya tenemos demanda de divorcio, ya la tenemos, se le da traslado a la otra parte, ¿bien? Bueno, pues no pasa nada, cabe que se suspenda el proceso, se paralice el proceso para que las partes vayan a mediación. Por tanto, no es ni una fase del proceso, tiene carácter voluntario, pero la particularidad es por eso se habla de mediación intrajudicial, porque ese concepto de intra tiene que ver con que el conflicto familiar ya se ha iniciado y no es que yo, que me voy a divorciar o separar o que tengo una convivencia de facto con mi compañero, voy a un centro de mediación cuando todavía no he iniciado un procedimiento judicial. Esa es la única particularidad. Bueno, por supuesto, la ley que les acabo de comentar, la ley civil y mercantil, que esto es una apuesta importante del legislador por la mediación en todos los ámbitos civiles y mercantiles, en todo, civil, familia también, pero en contrato, vamos, sucesiones, propiedad horizontal, en fin, responsabilidad en todos los ámbitos, hable el abanico y también en el ámbito mercantil. La ley excluye de su ámbito de aplicación determinados tipos de conflictos, por ejemplo, consumo, que es curioso, pero no porque no considere que sea viable en materia de consumo la mediación, sino que está regulada por otra vía. Saca del ámbito de la ley algunas materias, pero es muy importante ver esto porque no significa que esas materias no sean susceptibles de mediación, sino que tienen su propia regulación. Bueno, en la legislación autonómica, pues hay una ley, hay un decreto, hay una orden, y además yo ya les digo, no sé si es primicia, porque seguro que está por los periódicos, pero se va a elaborar o se está modificando el decreto canario de mediación, porque al haberse aprobado la ley estatal, y como la legislación autonómica es toda anterior, pues la ley estatal ha establecido algunos parámetros, sobre todo en materia de formación de mediadores, registro, que van a hacer que las comunidades autónomas pues establezcan algunas modificaciones un poco para acomodarse a esas previsiones estatales. Y estas dos últimas referencias legales las cito por lo que les comentaba antes. Traje dos, pero podían haber traído un montón. Pon la mediación en tu vida. Fíjense ustedes, el Real Decreto no sé cuánto, porque se desarrolla parcialmente la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pues tiene la mediación. ¿No? ¿Tiene mediación? ¿Habla de mediación? La ley, el Real Decreto Ley sobre, bueno, lo que se llama la segunda oportunidad, contempla la mediación. Es decir, es una cuestión que el legislador está convencido de que puede realmente ser un mecanismo importante para la resolución de conflictos. Ya no estoy hablando del ámbito familiar, pero en definitiva esta apuesta decidida por descongestionar los juzgados, empoderar a las partes, evitar los costes emocionales y económicos que lleva aparejado un procedimiento judicial que dura 10 y 15 años, en fin. Y entonces, bueno, nunca supone excluirle el derecho a ir a los tribunales, sino que son elementos que están ahí y que pueden, en función de las características del conflicto, ser uno más idóneo que otro. ¿Cómo voy, Luis? Bien. Después están los principios, que yo ya los he mencionado, los principios sobre los pilares sobre los que montamos nuestra casa, en este caso la mediación, ya los he comentado. La voluntariedad es clave, aunque ahora ya hay voces que están poniéndola en cuestión, pero bueno, la voluntariedad es clave. Siempre que se inicie un procedimiento de mediación, siempre es porque las partes lo han querido. Fíjense, la ley de enjuiciamiento civil, o en Canarias la mediación intrajudicial, contempla la posibilidad de que, iniciado un procedimiento judicial, interpuesta la demanda de divorcio y habiéndose dado a la otra parte, el juez puede invitar a las partes a ir a una sesión informativa. Invitar. Por lo tanto, las partes, el juez, dadas las características o la escasa, a lo mejor,
el conflicto no está, digamos, excesivamente, no es demasiado complejo, no hay gran litigiosidad entre las partes, el juez dice, bueno, voy a ir le voy a decir a los cónyuges o, en fin, a la pareja que acuda a una sesión informativa de mediación, pero es voluntaria, se mantiene la voluntariedad, porque si quieres vas y si quieres no vas, por lo tanto, en la mediación intrajudicial sigue manteniéndose esa voluntariedad. Voluntariedad para iniciarla, voluntariedad para ponerle fin. Se traslada no solo al comienzo, sino también a la fase de ya desarrollo de la mediación. Esto es un principio clave porque yo les podría poner como contrapunto la famosa conciliación en el procedimiento laboral. La ley de procedimiento laboral establece, de la jurisdicción laboral, jurisdicción social, se llama así, la ley de jurisdicción, establece un paso previo que es la conciliación, y la llama conciliación y mediación, para, oiga, usted antes de iniciar la vía laboral tiene que ir a esta vía de conciliación. El carácter obligatorio de esta medida ha desvirtualizado la propia esencia, la ha desvirtualizado. Por eso esa apuesta tan grande por la voluntariedad. Oiga, usted, si quiere, puede acogerse a la mediación. Si la conocemos, si nos la venden bien, si conocemos sus ventajas, muy probablemente nos animemos a seguir por esta vía. La imparcialidad, el tercero no toma parte, no es el juez, no es el árbitro, no puede tomar parte por ninguno de los sujetos que están implicados en el proceso. Es imparcial, por lo tanto, la decisión que tome ha sido fruto de las propias partes y el mediador ha ayudado a establecer ese diálogo, esa comunicación, porque en la mediación hay una parte de conocimiento jurídico, pero hay mucho en la formación de un buen mediador, tiene que conocer todas las estrategias y técnicas, porque miren ustedes, mis alumnos del máster que no son juristas me dicen, ay, es todo el mundo del derecho, acá nosotros, es que la parte de la mediación, toda la parte jurídica, legal, esto es muy complicado. No, esto es fácil. Lo difícil es conseguir que dos que se odian a muerte, si me lo permite, se sienten a hablar, que acudan a la mediación. Y un buen mediador que consiga que se puedan gestionar emociones, porque es que el mediador va a tratar de gestionar emociones, porque no hay otra cosa. Una vez que gestiones esas emociones, vas a conseguir grandes resultados. Por tanto, imparcial, es confidencial, esto es clave. Importantísimo, ya se ha dictado incluso sentencias del Supremo sobre este punto. La confidencialidad es clave. Fíjense ustedes que el proceso civil es público. Ustedes mañana, el lunes, si no tienen nada mejor que hacer, se van a un juicio y a ver lo que pasa en un procedimiento de divorcio. Y entran allí al número 8 de Santa Cruz, está la juez Nieves, y ven todo el proceso de divorcio y allí ven todo lo que cobra uno o el otro, si es que sale a colación, en fin, todas las miserias. Y ustedes van allí porque ustedes son estudiantes de Derecho y quieren un poco ver cómo funciona la administración de justicia. Y están en el público, oyendo y escuchando pues toda aquella conflictividad familiar en el acto de la vista del juicio. La mediación es confidencial, o sea, lo que ya no es que las partes implicadas hacen sus declaraciones y no hay nadie más en ese momento. Además, es importante otra cosa en relación a la confidencialidad, hay que destacar un aspecto muy importante. Nunca va a poder ser llamado el mediador como testigo, porque imaginemos que la mediación se frustra. Después de haber llevado algunas sesiones de mediación, no conseguimos establecer un acuerdo. Bien, se pone fin a la mediación, se levanta el acta final y se dice esto ha finalizado sin acuerdo. Bien, sigue el proceso judicial si ya estaba iniciado o si las partes quieren inician un procedimiento judicial. Pues el juez no puede llamar al proceso como testigo al perito, ni las partes pueden utilizar al mediador, como testigo. No lo pueden utilizar. Por tanto, el concepto de confidencialidad que a cualquiera se le ocurre, que es que yo no puedo revelar aquella información que conozco por razón de mi profesión. El médico no puede decirle al amigo del cuarto que el otro tiene tal o cual enfermedad porque lo está tratando en su hospital. Eso es el concepto que nosotros conocemos de la confidencialidad. Ese otro aspecto también dicho de la confidencialidad en que toda la sesión de mediación se realiza entre el mediadora, y las partes, de ahí no sale. Puede, incluso en algunos casos, depende, en fin, las técnicas que se sigan, puedan estar presentes los abogados, pero no hay nadie más, no es público.
Sin embargo, frente al procedimiento judicial que sí hay esa publicidad. Por tanto, la confidencialidad entendida en esos términos. El concepto de neutralidad es clave también, porque que no es lo mismo que la imparcialidad, porque la neutralidad significa que mi escala de valores, la del mediador, nunca puede influir en la resolución del problema. Porque es verdad que en los talleres que hemos hecho de mediación, cuando ves el problema, tú, mediador, dices, pero lo tengo clarísimo, es que tengo clarísima la solución, es que es fácil, tal. No, porque claro, tú no puedes decidir, tú no tienes capacidad para decidir. Son las propias partes las que tienen que adoptar los acuerdos conforme a su escala de valores, que no puede no coincidir con la tuya. Por tanto, es muy importante que te mantengas neutral en el sentido no solo de no tomar partido, que a eso se refiere la imparcialidad, sino que tú no influencies, que tú no convenzas. Decía ayer una mediadora en este congreso internacional al que estoy yendo de mediación, dice, y una persona con una experiencia en mediación increíble, pero dice, yo me he dado cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de convencer. ¿Convencer de qué? De la solución que según mi escala de valores, según mis principios, según mi ética, sería la idónea para poner fin a este problema. Y eso no es así. La profesionalidad, vamos, esto lo dicen el propio legislador, un producto que sale al mercado, que es nuevo, lleva años caminando, pero no acaba de arraigar, el que sea un buen profesional el que lo plantee es clave para su éxito. Esto es una obviedad, pero quizás como este figura no se conoce, si tenemos la referencia de que son buenos profesionales de la mediación los que están llevando a cabo estas actuaciones, esto me parece que hay que poner mucho el acento. Por eso ahora la ley estatal ha rebajado, a mi modo de ver, y con una crítica muy severa por parte de todos los operadores que tienen que ver con la mediación, ha rebajado los niveles de formación, y esto es realmente la ley me parece negativo, absolutamente negativo, y ha tenido una respuesta muy negativa. Además que ahora entras y máster online de mediación, no sé qué curso de mediación, todo el mundo da mediación. Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Creo que tiene que ser entidades habilitadas. Yo incluso decíamos algunos que, bueno, la universidad sería, digamos, las entidades naturales para dar mediación. El legislador ha abierto el abanico y las cámaras de comercio, los colegios profesionales dan mediación, formación en mediación, no solo servicios, sino forman. Bueno, esto es así, ya no podemos hacer nada, pero creo que es importante que sea un buen profesional. Ya digo, no estamos hablando de las habilidades que cualquier persona a lo largo de su vida ha podido demostrarse que tiene, porque bueno, ¿quién no ha mediado a lo mejor en algún problema entre compañeros? La flexibilidad, claro, y la buena fe. Bueno, la flexibilidad, esto es clave, ¿por qué? Porque en el procedimiento judicial interpones la demanda, un plazo para contestar, traslado de la demanda, alegaciones, no sé cuánto, hay unos tiempos que está completamente estructurado. La mediación es flexible. Hombre, está estructurada porque hay una fase, hay un momento inicial donde tú informas, donde tú das a conocer la mediación, programas una serie de sesiones y hay un momento final donde levantas el acta final. Hay cierta estructura, pero se acomoda a los intereses de las partes. Oye, lo cito para tener una sesión el día que le viene bien. En fin, volvemos a tratar el asunto aquel porque ayer no quedó claro, lo volvemos a retomar. Esa flexibilidad también frente al proceso judicial y las rigideces del proceso judicial creo que es una virtud interesante. Y claro, el principio de la buena fe es clave porque vamos a ver, si tú acudes a mediación voluntariamente, vas a ayudar y vas a comprometerte a trabajar por la mediación. Es que es que yo he venido aquí porque me han dicho que usted es un mediador y yo quiero es que usted me solucione el problema. No, vamos a ver. Usted ha venido aquí a mediación, ha venido voluntariamente, y yo le voy a explicar a usted qué es la mediación. Pero si usted no está dispuesta a trabajar por la mediación, esto no, porque es que aquí el protagonista de todo este proceso va a ser usted. Con la ayuda bien, pero usted va a ser el protagonista. No podemos dejar, es que estamos muy acostumbrados a que el papá Estado, a que el papá de casa nos arregle, a que el ayuntamiento nos arregle, a que el juez no dicte sentencia. Eso sí, que después ponemos a los jueces al pie de los caballos, porque no satisface los intereses. Pero, en definitiva, aquí lo que estamos es una apuesta porque seamos nosotros los que podamos adoptar esos acuerdos. Fíjense, en un conflicto como el familiar, a mí me parece que esto es clave, ¿no? Insisto, por la propia naturaleza del conflicto. Bueno, ya
He hablado de qué ventajas tiene la mediación. A cualquiera se le ocurriría si yo le preguntara qué ventajas tiene. Mejora la comunicación, restablece los vínculos entre las partes y cuando hay menores preserva por encima de todo el interés del menor. Yo hace tiempo que lo dije y lo mantengo, nació en esa recomendación cuando el legislador pensó en la mediación, porque además esto es un invento de los americanos. Ya en América tenían mediación, ¿cómo no? Tienen la Coca-Cola que ha llegado hasta donde no hay nevera, pues también a mí me han dicho que se vende Coca-Cola en aquellos sitios donde todavía no ha llegado la nevera, pues fíjense ustedes si no son capaces de exportar la mediación. Los americanos ya practicaban la mediación y además dentro del conflicto familiar. Entonces, y el conflicto familiar y en la mayoría de los casos en la práctica, aunque ya se ha ido extendiendo, como hemos visto, conflictos de ruptura de la convivencia de parejas con hijos. Parejas con hijos. Esto me parece, por tanto, preserva el interés de los menores, facilita los acuerdos, en fin, mantiene las relaciones personales, porque claro, ahora se habla mucho de que no, la custodia compartida. Oiga usted, una custodia compartida, como usted no se lleve bien con su pareja, la custodia compartida te exige un nivel de relación con la otra parte que o tienes un mínimo diálogo y comunicación o es inviable. Porque es que en una custodia compartida es la corresponsabilidad parental para resolver todos los problemas. No es que yo te doy el niño el fin de semana y me lo devuelves el lunes. No, es que estamos hablando de que todas las decisiones, como no puede ser de otra manera, pasan por el consenso y el acuerdo de las partes. Pues si no se hablan y se odian a muerte. El Tribunal Supremo está diciendo ahora en ese punto, bueno, que el que no haya buenas relaciones, pero en otras sentencias he visto que viene a concluir que el nivel de enfrentamiento elevado entre las partes hace inviable una custodia compartida. Por tanto, si no tengo la más mínima comunicación con otra parte, plantear una custodia compartida en esos términos la podrá dictar una sentencia a lo mejor, pero en la vida real es inviable. Yo conozco de varios casos donde se ha planteado una custodia compartida que tras su funcionamiento han vuelto a un sistema de custodia exclusiva. ¿Por qué? Porque esto tiene que haber cierto grado de comunicación, cierto grado de diálogo entre las partes. Bueno, por supuesto reduce los costes económicos, dura mucho menos la mediación, es que va en la propia filosofía del tema. Y sobre todo, a mi modo de ver, lo más importante, los costes emocionales, porque es que realmente la experiencia, dicen los psicólogos, la experiencia más traumática de un ser humano tras la muerte de un familiar es la ruptura de la convivencia. Esa es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una persona. Bueno, vamos, dentro de los conflictos, no estamos hablando de vivir una situación de guerra, vamos a ver, de los conflictos los que de ordinario nos podemos enfrentar. Por tanto, son conflictos muy estresantes. Si además mantenemos esta situación de tensión y de enfrentamiento y de lucha con el otro, días, meses, años, esto es un desgaste emocional muy grande y además siempre va a afectar a los menores, siempre va a afectar a los menores, que son además la parte más débil de todo esto a la que hay que proteger y que muchas veces no obtienen una protección adecuada. Decía, me hacía gracia una vez en un juicio delante de la titular del Juzgado de Familia de Santa Cruz, que claro, ¿por qué está el Ministerio Fiscal en asuntos de menores? En materia civil no está nunca el Ministerio Fiscal. No interviene el Ministerio Fiscal. El fiscal es este de las películas que quiere que metan al criminal en la cárcel, ¿no? O que nosotros ya sabemos que es el bueno y está empeñado en que lo metan en la cárcel. El defensor del orden, del statu quo, del orden social. Pero el fiscal en materia civil, cuando yo le pido a una empresa que me pague, le pido a la arrendataria que me pague la renta, no, nunca interviene el Ministerio Fiscal. Interviene el Ministerio Fiscal en los asuntos de familia que hay menores. ¿Y esto por qué? Pues lo decía allí la jueza en público. Claro, porque los padres no tutelan los intereses de los menores. Había un grado de conflictividad que ella dijo, pero bueno, está claro, o sea, está clarísimo que tiene que estar presente el Ministerio Fiscal para que vele por el interés del menor, porque ustedes no son capaces. yo tengo derecho, pero aquí en ningún caso aparece el interés del menor.
y o viene un Ministerio Fiscal el que se irroga la representación no, pero la tutela del interés, o aquí del interés del menor tutelado por los progenitores, no, en este tipo de conflictos, con ese nivel de crispación, no. Por tanto, en fin, estos son recomendaciones que aparecen en ventajas que aparecen en la recomendación, pero vamos, que son ya también de propio sentido común. ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, pues la mediación intrajudicial, muy rápidamente, porque quiero hacer alguna reflexión más. La mediación intrajudicial, lo que les comenté antes, es un mecanismo potente, sobre todo de arraigo de la mediación en la sociedad, porque es esa mediación que se produce por derivación judicial. Para el juez solo te deriva a la sesión informativa, pero claro, un señor con toga, bueno, no, una señora con toga, o sea, está el Poder Judicial totalmente femenino. Una señora con toga que le dice a las partes en el conflicto que si quieren puede suspenderse el procedimiento para que vayan a una sesión informativa de mediación, esto es como para pensárselo, ¿eh? Entonces, esto ya está funcionando, ¿eh? Empezó con los juzgados de familia en Canarias, con los juzgados de familia en la capital de provincia, y ahora está extendido a todos los juzgados que conocen de asuntos de familia, por tanto, incluso en los que, no sé, juzgado DICO, que no hay juzgado de familia, pero es juzgado en primera instancia, todos pueden derivar a mediación, a derivar a la sesión informativa. Las partes están allí. Hay una persona del Servicio Canario, de la unidad de mediación del Servicio de Mediación de Canarias, que les hace la exposición de lo que es la mediación, se llama Lisa, pero bueno, esto es la que hace la sesión informativa, les plantea todas las ventajas y el procedimiento de mediación, y las partes pueden decidir en aquel momento si continúan con el procedimiento judicial, porque es voluntario, o continúan con la mediación. Este es el programa de mediación intrajudicial en Canarias, que es de mediación intrajudicial en el ámbito familiar. En el ámbito familiar hay otras experiencias en otros juzgados sobre mediación penal, sobre todo con menores e incluso con adultos. Hay alguna experiencia de contencioso administrativo, pero ahora mismo está funcionando plenamente la mediación intrajudicial familiar en Canarias. Todos los juzgados que conocen de familia pueden derivar, se les hace esa sesión informativa. Si las partes deciden ir a mediación, las partes nombran a un mediador del registro de mediadores que está en la Comunidad Autónoma Canarias. Si no lo eligen ellas, la propia unidad de mediación del Gobierno de Canarias, en este caso es la Viceconsejería de la Presidencia, en cada comunidad autónoma las competencias sobre este tema se las han asumido unos otros organismos, pero bueno, esa unidad decide quién es el mediador. El mediador lleva a cabo una serie de sesiones. Al mediador, este servicio intrajudicial familiar es gratuito para las partes, y al mediador le paga sus honorarios el Gobierno de Canarias, y finalmente llegan a unos acuerdos o no, pero si llegan a esos acuerdos pasan después a la homologación judicial. Esto es un poco, rápidamente en la mediación. Y datos estadísticos son de 2013, el Consejo publica cómo va aumentando cada vez más la mediación intrajudicial familiar, insisto, familiar, y que además que cada vez son más juzgados los que pueden derivar a mediación. Y el futuro de la mediación, nada, ya estoy terminando, solo 2 cosas. Bueno, ahí me falta, por cierto, que antes estaba mirando el móvil mientras la compañera hablaba, eso es para mí terrible, pero es que estaba mirando el anteproyecto, no lo incorporé, no me dio tiempo, el anteproyecto, me parece que se llama, de custodia compartida y coparentalidad. También habría que citarlo ahí. Pero bueno, el futuro de la mediación ya un poco lo he dicho, porque es una apuesta del legislador por la mediación. Yo diría, ¿cuál es el futuro de la mediación familiar? Bueno, más que hablar del futuro de la mediación familiar, sería el futuro de la mediación, y es que el legislador está haciendo una apuesta decidida por esta técnica alternativa, voluntaria, de resolución de conflictos, en las que son las propias partes las que deciden las medidas que han de regir esa situación que origina el enfrentamiento, ¿no? Por tanto, esta ley que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria es clave. También quería citarles el proyecto de ley de jurisdicción tributaria, que según tenemos entendido, sí lo van a aprobar. Nos reímos porque ha habido 10 y 15.000 proyectos de jurisdicción voluntaria y no han tenido éxito. Creo que sí. Y saben que va, no sé si lo saben, igual lo han dado en clase ya o no ha dado tiempo, lo que sea. En este proyecto muchos asuntos de familia se sacan de los juzgados. Y ya te puedes casar para poderte divorciar. Ya te puedes casar
y a los 3 meses divorciar ante el notario. Con lo cual, si ustedes ya estamos sacando muchos conflictos familiares de la órbita judicial, los llevamos a sede notarial. Esto significa que yo voy, si no tengo hijos menores, sino mayores o menores emancipados, o no tengo hijos, puedo ir a un divorcio ante el notario, y el convenio lo podrá hacer, o los acuerdos adoptados por las partes, los podrá hacer con la ayuda de un abogado o también de un mediador. Quiero decir que me parece que en la medida en que esta ley desjudicializa muchos asuntos, favorece este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, porque en definitiva, y creo que ya termino, bueno, esto es lo que decía la ley de jurisdicción voluntaria, hay una desjudicialización. Estas 3 palabrejas aparecen en la exposición de motivos de la ley estatal sobre mediación civil y familiar, y en definitiva es un poco por donde van las cosas. Se desjudicializa, se sacan los asuntos de la órbita judicial, por tanto se descargan los juzgados del atasco tan grande, porque ustedes me dirán, el derecho de tutela judicial efectiva, si la sentencia la obtengo pasados 5 años, o momento Bárcenas pasado 15 años, o momento ERE pasado no sé cuántos años, la justicia se diluye. Por tanto, me parece, si tú descargas los juzgados de trabajo y consigues resoluciones rápidas, duraderas, justas, se satisface el valor justicia, se deslegaliza, porque la ley deja de tener ese papel central para que opere ese principio dispositivo, porque lo que decía, el principio de autonomía de la voluntad, son las propias partes las que en el ejercicio de su libertad, de su autonomía de la voluntad, van a establecer esos acuerdos, y el legislador apuesta por eso también en el ámbito familiar, y la flexibilidad, porque claro, los acuerdos, ¿cuál será el contenido de los acuerdos? Aquellos que satisfagan los intereses de las partes en conflicto, siempre preservando, tutelando, garantizando el interés superior de los menores, si efectivamente los hay en ese asunto. Y nada, bueno, queda por hacer en materia de mediación hacia el futuro, pues que arraigue, que se impulse, que haya proyectos de mediación. Se habla ahora de la mediación policial. La policía no solo actúa investida de autoridad, sino que su propia ley orgánica establece que cuando actúa en conflictos privados debe cooperar a la resolución de los conflictos cuando sea requerido para ello. Si se leen la ley orgánica, descubren este artículo, es una bomba, porque ya no es solo la autoridad de la policía, represora, coactiva, por cierto, muy legítima y que no queda otra, pero también está esa actuación en los conflictos privados que pueden ayudar. Y entonces, claro, muchas veces el ciudadano acude a la policía, al ayuntamiento, porque es la administración que tiene más próxima. Y si consigue dentro de la órbita municipal, servicios sociales o policía, ya encontrar una vía que no sea la judicialización, sino la resolución del conflicto, puede ser muy interesante. Bueno, acercar en definitiva la mediación y conseguir que esto se impulse y que realmente arraigue esa mentalidad de la mediación como una fórmula, además de satisfacer o hacer efectiva la tutela de nuestros derechos. Y pues nada, la diapositiva más importante es la que voy a poner a continuación. Muchísimas gracias.